de la memoria es, bueno, pues esas posibilidades que se abren, por lo menos en torno a las exhumaciones y demás, pero bueno, nosotros ya decimos que nos ponemos quizás un poco en esa clave de prevención siempre, todo lo que viene de las instituciones, porque fundamentalmente han sido esas instituciones, Parlamento también incluido, Parlamento Navarro, el que en otras ocasiones pues ha hecho mutis por el foro a otras propuestas. Son esas instituciones las que siguen manteniendo en Navarra un nivel de simbología franquista, pues desde el mausoleo de Mola y Sanjurjo, que es algo absolutamente flipante. Si hablábamos antes del tema del Valle de los Caídos, creo que es una de las cosas que luego también tendríamos que comentar. Y bueno, pues otra serie de deficiencias, lo de los batallones de trabajadores que planteaba Jimmy, el no saber muy bien o no plantear muy bien cuando se habla a raíz del golpe de militar del 36, pero hasta cuándo. Nosotros planteamos que habría que definir mucho más y decir, bueno, Germán Rodríguez o José Luis Cano o otra serie de muertos bajo las balas de las fuerzas represivas franquistas están considerados o no dentro de esa ley. Es decir, ahí quedan lagunas que casi siempre son las mismas lagunas las que van quedando. Entonces, de alguna manera saludar sí, pero planteando que hay lagunas que hay que ir rellenando. Natalia. Sí, yo creo que a las víctimas del resto de España les gustaría tener una ley como esta, porque se parece mucho más a lo que ellas reivindicaban que la ley que ahora tienen en el resto del Estado. Y bueno, lo que se ha mencionado me parece muy importante, que las exhumaciones por primera vez no dependan de las familias o no recaiga todo en las familias. El tema del banco de ADN tenía un artículo muy novedoso que proponía revisar los textos escolares para que se hablase de estos temas en los colegios, que eso me parece muy importante, y en donde no podía llegar, que eran cosas que no eran su competencia, se comprometía a presionar al gobierno central para que lo hiciera, que era el tema de la anulación de las condenas y los títulos nobiliarios dados por Franco. Dos puntos brevemente. Sí. Esta ley pienso que también ha sido posible gracias al esfuerzo de los ayuntamientos, concejos navarros, amigos y grupos que la han impulsado, la han pedido y la han conseguido. Y luego otro punto que subrayaría, quizá Marcelo lo ha dicho también, pero quiero subrayarlo, la extensión de la ley, que abarca del 36 al 75 y algún año más todavía, con el reconocimiento de tanta gente marginada, tanta gente perseguida, tanta gente privada de sus derechos, que en Navarra y por extensión en toda Euskal Herria ha vivido en esta época. Reparar a estas personas, reconocer la verdad de su sufrimiento y hacerles justicia, pienso que este ha sido uno de los méritos grandes de esta ley, que ojalá se extienda al resto de Euskal Herria y a todos los pueblos del Estado español. Les quiero ya prácticamente pedir una conclusión, porque estamos agotando nuestro tiempo. Hemos empezado el programa hablando de memoria u olvido, ¿no? Es como planteaba yo la pregunta pues en la pantalla esta que tenemos detrás. En ese dilema, pues seguramente todos ustedes me van a hablar de memoria y nadie de olvido, pero ¿estamos en el buen camino? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo creen ustedes que en los próximos años se va a tratar y se va a abordar este tema de la memoria? Yo me gustaría recordar una frase del pensador, filósofo Reyes Mate, que dice: sí, es preciso pasar página, pero primero hay que leerla. Yo creo que es fundamental, que sin memoria no tenemos ni presente ni futuro. José Antonio. Pues como antes decía, yo soy un poco pesimista, porque actualmente estamos viviendo esa lucha por la apropiación de eso que se llama el pasado, la memoria, el relato, donde existen diferentes intereses y donde la memoria histórica, frente a la historia, es un terreno abonado para todo tipo de interpretaciones, porque algunos historiadores especialistas en este tema, por ejemplo, como Santos Juliá, habla de que sería mucho más apropiado hablar de memorias históricas, porque claro, cada grupo, cada individuo, al final la memoria es una memoria individual, aunque se hable de memoria colectiva, aunque es muy discutible, ¿no? Frente a la historia, que es una ciencia, que trabaja con fuentes, con interpretaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente yo creo que corremos el riesgo de que ese campo, es un campo minado de la memoria histórica, sea utilizado, y lo estamos viendo también por algunos grupos supuestamente memorialistas, para reinterpretar un determinado pasado, un pasado mucho más cercano también. El final de ETA, por ejemplo, abre una serie de incertidumbres y también puede estar siendo aprovechado precisamente por determinados grupos para, en ese terreno movedizo de la memoria histórica, plantear una serie de aspectos, de reivindicaciones,
Creo que lo estamos viendo. Y hay algunas fundaciones que trabajan precisamente en ese sentido. Desde el campo de la historia o de la historia más académica, estamos viviendo con incertidumbre, porque se aparta la historia, la memoria se le concede una importancia mayor, una importancia casi sacralizada. Solía decir un historiador, ¿por qué lo llamamos memoria cuando queremos decir historia? Y creo que no falta razón. Jimmy. Yo, sin embargo, creo que hace unos años sí que podría haber, había unos límites, ¿no?, que eran pues cuando se fuese a celebrar el aniversario del inicio de la Guerra Civil o el aniversario del final de la Guerra Civil. Superadas ya esas fechas, la cosa sigue y sigue para más, no para menos. O sea, no ha habido un retroceso en todas las peticiones, las ansias de las víctimas, ¿no?, por mantener viva esa llama, esa memoria, ¿no? Por lo tanto, yo me quedo con la memoria y creo que a pesar de que sea manipulable, como dice José Antonio, todo es manipulable, todos somos manipulables y me quedo con... Félix. Pienso que la memoria, primero, es totalmente necesaria si queremos mantener la identidad. Un pueblo que olvida su memoria, que la pierde, es un pueblo que desaparece como tal. Por tanto, mantenerla es fundamental para poder continuar adelante. Y si queremos, sobre todo, una auténtica reparación, la auténtica justicia y la auténtica verdad. Por tanto, el esfuerzo común, popular, es necesario para que esto siga adelante y pienso que seguirá. Marcelo. Bueno, nosotros no tenemos absolutamente ningún complejo en reconocer que la memoria para nosotros, que no hay una memoria, evidentemente, hay memorias y sobre todo entendemos que hay dos memorias en muchos aspectos enfrentadas. Son memorias que responden a dos proyectos económicos, sociales, políticos, que podemos buscar quizás hacia atrás, en esa época de la Segunda República, en esa expresión de libertad, ¿no? Y bueno, entendemos, nosotros por lo menos siempre hemos dicho que nosotros respondemos a esos parámetros de memoria con unos apellidos, es decir, democrática y antifascista. Reconocemos que buscamos también, aparte de sacar de las fosas esos huesos de esa gente represaliada, volver a recuperar también esos valores por los que fueron muertos, y entendemos que no en un aspecto ni de siglas políticas ni de ideologías estrictas ni mucho menos, pero sí en una clave de libertad. Y pensamos además, entendemos que al día de hoy eso es necesario, viendo un poco, analizando lo que está pasando en Europa, el resurgir de determinados momentos, o movimientos o pensamientos totalitarios que vuelven a hacer una lectura revisionista de momentos de la historia, que bueno, cuando a veces vemos lo que está pasando en Grecia, el auge en Francia o en otros países de determinadas posiciones de claro contenido fascista, por decirlo así, no hace falta que sean las SA hitlerianas, pero sí unos parámetros de anulación de libertad. Cuando oímos también en el Estado español aquello de lo que sobran son los partidos políticos, hombre, sobrarán políticos corruptos, pero desde luego la libertad de elección y la libertad de partidos, a alguien que tenga una mediana claridad democrática en la cabeza no le sobrará nunca. Eso lo decía Franco, ¿no? Aquello de haga como yo que no me meto en política. Entonces entendemos que reivindicar esa memoria para nosotros, o hablar de la memoria, es hablar en esos términos. Ellos ya hablan, ya defienden la suya. Natalia, que además, pues por juventud me encanta que sea usted la que cierre las conclusiones de algo, pues que, bueno, pues que mira hacia atrás, ¿no? ¿Cómo se ve desde su perspectiva lo que puede pasar en el terreno de la memoria histórica en los próximos años en el Estado? Pues yo voy a ser optimista. Yo creo que es un fenómeno imparable, como lo son las personas que han perdido el miedo. Yo creo que estas personas que han estado tanto tiempo calladas han perdido el miedo y ahora ya no se conforman. Ahora van a pedir justicia, ahora van a salir a la calle, ahora van a hacer ancianos de 80 y 90 años un viaje de 10.000 kilómetros para contarle su historia a una jueza argentina. Entonces yo creo que esto ya no lo va a parar nadie. Pues esas son las opiniones, las conclusiones, los criterios de las 6 personas que nos han acompañado en este debate, en este análisis de la Ley de Memoria Histórica. A todos les agradezco muchísimo su participación y espero que haya sido del interés de todos ustedes. Les emplazamos a otro dilema dentro de 7 días. Gabón, ondo bizi, eskerrik asko.